Bienvenidos una vez más a nuestra familia Iglesia de Bridge. Su servidora Rebeca Molina nos estará acompañando en este hermoso día, así que dispón de tu corazón, porque hoy adoraremos al Rey de Reyes. Te alabamos, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la riqueza, la potencia, por los siglos de los siglos. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer al que en todo es el primero. Pues nos ha redimido con su sangre, somos su pueblo, somos su nación. De toda lengua y de todo linaje nos ha escogido para Dios. Gloria al reino y poder sean para Él eternamente. Gloria al reino y poder eternamente y para siempre. Gloria al reino y poder sean para Él eternamente. Gloria al reino y poder eternamente y para siempre. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traje al que en todo es el primero. Pues nos ha redimido con su sangre, somos su pueblo, somos su nación. De toda lengua y de todo linaje nos ha escogido para Dios. Gloria al reino y poder sean para Él eternamente. Gloria al reino y poder eternamente y para siempre. Sí, Señor.
y libre fui. Jesús, cuando te vi, Señor, tú me llamaste y de la tumba salí, de las tinieblas a tu gloriosa luz. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu sangre nos rescató, Señor. Señor. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, tú me llamaste a mí y de la tumba salí, de las tinieblas a tu gloriosa luz. Señor, Tu voz me habló y a la muerte venció. glorioso día, tu sangre me rescató. Buenas tardes y Dios le bendiga. Qué bueno alabar al Señor con cánticos, con alabanza. Y qué bueno reunirnos para este momento especial, celebrando la Cena del Señor. Les invito a que busquen sus Biblias, espero que la tengan cerca. Busquen en 1 Corintios capítulo 11, los versículos 23 al 26. La carta de Pablo hacia los Corintios, donde nos habla de la cena del Señor. Damos gracias que a través de todos los tiempos, a través de cualquier crisis, la cena del Señor es algo que nos une. Y desde que Dios, a través de Jesús, instituyó la cena, invitó a todos a participar de su cuerpo, de su sangre. Así que les invito a ustedes a compartir este tiempo juntos en medio de la crisis que está pasando, de una pandemia, de divisiones raciales, de divisiones políticas. El cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, nos sana todas las heridas y nos une en un solo cuerpo. Pablo le escribió a los Corintios diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comemos el pan. Gracias, Señor, por tu cuerpo quebrantado por nosotros, que tú fuiste herido por nuestros pecados, que fuiste azotado por nuestras rebeliones,
El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tus llagas somos curados. Gracias, Jesús. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa. Gracias, Señor, por tu sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque esa sangre es suficiente para toda la humanidad. Gracias, Señor, porque esa sangre sigue vigente hoy. Y te pedimos que al tomar esta sangre, purifiques nuestras almas para seguir hacia adelante. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga y la tomemos todos juntos con Él. Oremos. Gracias, Dios, te damos en este día. Gracias por el privilegio de ser llamados hijos e hijas tuyos. Te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, por amor. Tanto que hace falta el amor en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en estos tiempos. Señor, que podamos siempre mirar tu sacrificio como muestra de amor. Y que nosotros, al tomar tu cuerpo y al beber tu sangre, nos llenemos de tu amor y que tu amor resplandezca en nuestras vidas. Que sobreabunde en nuestras vidas para que todos los que están alrededor de nosotros sientan tu amor, sean transformados por tu amor. Y así sigamos, Señor, hacia adelante, recordando este sacrificio hasta que el día en que tú regreses y estemos contigo y te veamos cara a cara. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a seguir con la adoración en este próximo cántico. Dios les bendiga. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre
rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Mi vida es tuya, mi vida es tuya. Sea la gloria, sea la honra, y mi felicidad es alabarte, Jesús, toda mi vida y por la eternidad. Vamos juntos. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Buenas tardes, que Dios te bendiga. Qué privilegio es que tú nos permitas entrar a lo más íntimo de tu hogar. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ofrendar, de alabar, de cantar. Juntos hemos cenado porque es un privilegio hacerlo. Permíteme orar contigo ahora porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Amado Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque tú nos tocas, porque tú nos guardas, porque tú nos sostienes cada día. Gracias, Señor, háblanos a través de tu palabra. Toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, toca nuestra alma, renuévanos, Padre. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos tocas. Y gracias, Señor, porque podemos alabarte y bendecir tu nombre. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, a ti todo el honor. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Yo soy el pastor Felipe. Y el título de la enseñanza de hoy es: pon tu cara hacia el sol y no podrás ver las sombras. Este es un dicho muy significativo que lo vamos a ir desarrollando en esta tarde. Y me gustaría que tú vayas a tu palabra, que vayas a la palabra de Dios y vayas conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 21. Vamos a leer los versículos 15 al 25. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 25. Y la palabra de Dios dice así: Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor,
tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Este es el capítulo final del Evangelio de Juan, donde Juan se refiere a sí mismo como el discípulo amado y además afirma que es el autor de este libro. Luego de la resurrección de Jesús pasaron 2 semanas en las cuales Jesús se dio a la importante tarea de reunir lo que el diablo había desunido, lo que el diablo había desparramado. ¿Qué fue lo que sucedió en esos días? Después de que Jesús fue crucificado, los discípulos temerosos huyeron cada cual por su camino. Esta es la obra de Satanás, la desunión. Cada discípulo se apartó y cada uno de ellos buscó un lugar donde esconderse, donde ir. Pero el Señor Jesucristo había dicho, pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y lo que Dios siempre hace es eso. Dios une, Él jamás desune. Él hace todo completo, Él hace todo íntegro. Entonces, en esos días, Jesús se dio a la tarea de reunir y congregar a este grupo de hombres que habían huido por diferentes caminos. Los unió de nuevo y Jesús atendió las necesidades de cada uno de ellos. Porque la reacción que cada discípulo tuvo frente a la cruz fueron distintas. Como distintos eran cada uno de ellos. A veces nosotros tratamos de ponerlos iguales, pero sabes, todos los seres humanos somos diferentes. Hay un viejo dicho que dice, todo depende del color por donde se mire. Es decir, todos ellos tuvieron una diferente visión frente a la cruz. Para Pedro, por ejemplo, el hecho de la muerte de Jesús y su resurrección era un motivo de amargura. Y nosotros lo vemos aquí en el pasaje que hemos leído. Él se entristeció cuando Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? ¿Por qué estaba Pedro triste? Bueno, porque él se dio cuenta de que había fracasado. Porque lo que Jesús le había anunciado efectivamente sucedió. Dice la Biblia que cuando Pedro negó a Jesús, cantó el gallo y Pedro salió y lloró amargamente. Ahí empezó su amargura y se prolongó. Tomás, por el contrario, cayó en un pozo de incredulidad. Si no veo, no creo. Los discípulos que caminaban a Emaús iban tristes y frustrados. María Magdalena había escogido el camino de la resignación. Ella estaba buscando el cuerpo de Jesús. ¿Dónde han puesto a mi maestro?, ella preguntó. Es decir, cada ser humano vive cada situación
en forma diferente. Cada uno de los seguidores de Cristo sintieron el impacto de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y lo encararon de maneras diferentes. Y en todos estos casos Jesús se acercó personalmente a cada uno de ellos y apuntó a la necesidad individual y personal. Y esta es una verdad maravillosa, mi amado hermano, mi amada hermana. La verdad es el hecho de que Jesús te mira a ti, me mira a mí y mira a cada persona como un ser individual. Cuando María Magdalena frente a la tumba llora, lo hace porque está en una crisis. Es una crisis entre el dolor y la perplejidad. Y Jesús usa una tremenda ternura en ese momento al hablar con ella. Le pregunta, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? María le dice, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Y Jesús le dice, María, como una inmensa ternura. Ahora, cuando Jesús se encuentra con los discípulos en camino a Emaús, ellos tienen una crisis muy diferente. Ellos tienen una crisis entre la esperanza y la desilusión. Ellos estaban desilusionados. Ellos habían perdido la esperanza. Y Jesús lo que hace es encontrarse con ellos, abrir las Escrituras y preguntarles, ¿ustedes creen lo que dice la palabra de Dios? En ese caso, Jesús no apela al sentimiento de ternura. Él apela a la capacidad de entendimiento, la capacidad de razonar. Jesús les dice, entiendan que esto ya Dios lo había dicho, y apeló a la razón de esos discípulos. Tomás tenía una lucha entre la razón y la fe. Quiero creer, decía, pero si no veo, no puedo creer. Y el problema está que la fe es creer sin ver. Era una lucha profunda. Y Tomás no solo quería ver, él quería tocar. Él decía, si no pongo mi dedo en las llagas de sus manos, no creo. ¿Y saben qué pasó? Jesucristo vino y le dijo, Tomás, aquí estoy, pon tus manos en mis heridas. Y con Pedro, que tiene una crisis entre la fidelidad y la traición, Jesús dialoga como lo hemos leído en el pasaje que leímos. Cada experiencia es única, como únicas son las personas. Cada uno necesita una respuesta personal y Jesús le dio a cada uno una respuesta personal de acuerdo a la situación que estaban viviendo y a la personalidad de cada uno de ellos. Tenemos que entender algo, mi amado hermano. Las experiencias espirituales no son todas iguales, son diferentes. A pesar de que todos llegamos siempre a lo mismo, que es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, las experiencias son distintas. Algunos somos como Andrés, el hermano de Pedro. Él iba caminando detrás de Jesús porque quería saber quién era Jesús. Y Jesús, frente a esta curiosidad, lo llama. Y eso bastó para que Andrés saliera corriendo y le dijera a su hermano, Pedro, mira, hemos encontrado al Mesías, el Cristo está entre nosotros. Esta es la fe sincera, sencilla, que no cuestiona. En el otro lado está Natanael. Cuando Andrés le dice, hemos encontrado al Mesías, Natanael responde, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Esta ya es la personalidad que cuestiona. Y Jesús tiene que acercarse a Natanael y decirle, cuando te vi que estabas debajo de la higuera, sabía que eras un judío ortodoxo con ideas muy cerradas. Y Natanael, al escuchar esto, le dice, tú eres el Cristo. Y hay otros que, como Saulo de Tarso, tienen que ser
tirados de su caballo, porque si no nos tiran del caballo, no pasa nada. Piense usted, mi amado hermano, que hay una variedad, que hay una gama de situaciones de cómo tú y yo llegamos a conocer a Cristo. Hay quienes llegan de una manera simple, de una manera fácil. Hay otros que les cuesta mucho. Y hay otros que tienen que ser tirados del caballo porque si no, el extremo racionalismo los aleja de la fe. Dios actúa con cada uno de nosotros de una forma diferente. Y tenemos que entender que así como somos distintos, nuestra experiencia de la fe también es distinta. Y nuestra manera de llegar al Señor también es distinta. Y el Señor sabe trabajar con nuestra individualidad. Él nos conoce porque Él nos creó. Por eso, cuando Jesús estaba entrando en Jericó, rodeado por la multitud que lo seguía y que lo aclamaba, Él se detuvo. Miró a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, baja, voy a tu casa, porque la salvación hoy ha llegado a tu casa. Y en otro momento Jesús caminando también en Jericó, en medio del ruido de la multitud que lo seguía, Él escuchó el clamor del ciego Bartimeo y Jesús se detuvo y lo llamó y lo sanó. Porque Jesús siempre está pensando en la persona, en el individuo. Permíteme hacer aquí un paréntesis. A mí a veces me da risa. Los políticos de hoy se deslumbran con las multitudes y se olvidan de la persona. Ellos nos hablan de la macroeconomía, cuando a mí lo que me interesa es la microeconomía. A mí lo que me interesa es lo que yo pueda llevar a mi casa para dar de comer a mis hijos, a mi familia. Pero Jesús era diferente. Jesús miraba más allá de la multitud porque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Y es por eso que Jesús, a pesar de la aglomeración de personas a su alrededor, se detiene en medio de una multitud cuando en camino a la casa de Jairo, una mujer toca su manto. Y Jesús sabe que ella necesita tener un encuentro personal con Él. Y Jesús se preocupa por cada persona en medio de cualquier circunstancia. En Getsemaní, Jesús está siendo tomado prisionero y Jesús se detiene, recoge la oreja del siervo, se la coloca y sana al siervo. Y cuando Cristo está clavado en la cruz del Calvario, escucha el clamor del ladrón a su lado y le dice: de cierto te digo, estarás conmigo hoy en el paraíso. Amado hermano, amada hermana, la persona, tú, yo, tenemos valor individual para Jesús. Para la sociedad, tú y yo somos simplemente un número. Usted y yo vamos a un banco y lo primero que debemos hacer es digitar un número. No importa tu nombre, no importa mi nombre, no importa cómo nos sintamos. Lo importante es el número. Usted va a hacer un trámite de papeles, usted necesita un número. Y el día que morimos, tachan el número y se acabó. Porque para la sociedad no somos personas, somos parte de una masa. Pero querido hermano, para Jesús, tú y yo somos personas, somos individuos. Y en el pasaje que hemos leído, Jesús ahora está hablando con Pedro, porque Jesús
le había anticipado a Pedro que él lo iba a negar, que él iba a huir, pero también le había anticipado que él tenía una tarea que hacer. Jesús le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El problema era que Pedro no volvía. Físicamente estaba ahí, pero mentalmente y emocionalmente él no estaba. Y es interesante que Jesús encuentra a Pedro en el mismo lugar donde Jesús lo vio por primera vez y lo invitó a ser pescador de hombres. Y después de traerlo a la realidad de que ahora Pedro ha sido restaurado, le dice: tú debes retomar tu camino. Jesús ahora lo coloca en el ministerio, lo coloca en el lugar donde tiene que trabajar. ¿Me amas? Sí, te amo. Y Pedro le contesta pensando en su negación, y Jesús le contesta pensando en el ministerio que él tenía para Pedro. Y cuando Jesús le dice la primera vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, te amo. Apacienta mis corderos. Jesús se refería a las crías jóvenes. Él se refería a los nuevos cristianos que llegarían a formar parte del cuerpo del cristianismo. Jesús le dice a Pedro: preocúpate por ellos, preocúpate por esos bebés nuevos en la fe. Pedro, ¿me amas? La segunda vez. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Ahora Jesús usa una palabra diferente. Ya no es apacentar solamente. Esto solo la parte de la tarea. Ahora le da la tarea grande a Pedro, le da su tarea pastoral. Y cuando hablamos de pastor, hablamos de guianza, de conducción, de guía, de alimento. Y Jesús le está diciendo a Pedro: tú vas a ser pastor de este grupo que ha caminado conmigo. Y algo que es muy interesante es que la palabra que Jesús utiliza en el hebreo, que es muy difícil, en el griego, que es muy difícil traducirla a nuestro idioma español, es un diminutivo. Él le dice algo como: cuida a mis ovejitas. En esta palabra Jesús le está enseñando a Pedro la ternura que él tiene por su pueblo, el amor que él tiene por los suyos. Jesús le dice: dales todo el alimento que necesitan y guíalos. Esa es tu tarea. Y a la tercera vez le dice: apacienta mis ovejas. Parece que Jesús une las dos primeras ideas, los nuevos cristianos y los que han caminado con él, y le dice a Pedro: Pedro, tu tarea es guiarlos, protegerlos, alimentarlos. Jesús le está mostrando a Pedro la función que debe cumplir. El Señor amado y amada nos ha llamado para servir. Todos tenemos un propósito. Tú, yo y cada persona ha sido escogida por Cristo con un propósito. Pedro fue llamado para ser pastor y guía espiritual, para dar alimento espiritual, para guiar al pueblo de Dios, para guiar las almas a Cristo. ¿No fue acaso él el primer evangelista? Él fue el primero en predicar y en convertir a miles de personas. Y quizás tú y yo podríamos decir: aquí Jesús se detuvo. No. Jesús sigue y utiliza una frase muy significativa. Le dice a Pedro: Pedro, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Cuando usted lea la Biblia y usted vea que viene la expresión de cierto te digo, esto significa: abre tus oídos, abre tu corazón, presta mucha atención. Eso le decimos a nuestros pequeños porque lo que viene es algo sumamente importante. Jesús le dice a Pedro: Pedro, presta atención a esto. Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro.
y te llevará a donde no quieras. Jesús no está hablando de la vejez y de los achaques de la vejez. Jesús estaba hablando de la crucifixión de Pedro. Extender tus manos era una expresión usada por los padres de la iglesia cuando se referían a la crucifixión. Es decir, Jesús le dice a Pedro, tú serás crucificado. La Biblia no nos habla de la muerte de Pedro, pero sí la historia. La historia nos dice que Pedro murió crucificado. La leyenda, la tradición nos cuenta que fue de cabeza. No lo sabemos, pero sí sabemos que él murió crucificado. 30 años después de este encuentro que Pedro tuvo con Jesús, él escribe su carta. Y en la carta, en 1 de Pedro 1:14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Esto quiere decir que Pedro durante 30 años tenía conciencia de lo que iba a suceder. Durante 30 años él sabía que su fin estaría en la cruz del Calvario. Y en esos 3 años él estuvo predicando, enseñando, evangelizando, escribiendo y trabajando por el engrandecimiento del reino de Dios. Y en el momento que escribe esta carta, él siente que el momento final está llegando y dice, en corto tiempo debo abandonar este cuerpo como Jesús me dijo. Este era el destino personal de Pedro. Jesús habló personalmente con Pedro y le dijo cuál sería su ministerio y le dijo cuál sería su destino, porque Jesús lo amaba, porque él era su siervo y él le trazó a Pedro un plan personal. Ahora, cuando terminan de hablar, Pedro, en el pasaje que hemos leído, mira a un lado, mira a su costado y le pregunta a Jesús, ¿y qué de este? ¿A él qué le va a pasar? Y Jesús le contesta de una manera en nuestro idioma de hoy, ¿a ti qué te importa? En otras palabras, a ti no te interesa, no es asunto tuyo, ese es asunto mío. Si quiero que él se quede, ¿a ti qué? Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, no mires hacia un lado, no mires hacia el costado. Yo trato con cada persona en particular y no tengo por qué darte explicaciones a ti. Tú mira hacia adelante y sígueme. Y punto. Y sabes, amado, debemos seguir a Jesús, la luz del mundo, porque Él es quien nos guía a través de la oscuridad. Pedro estaba mirando al costado, no estaba mirando hacia adelante. Él estaba mirando hacia otro lado. ¿Qué pasará con él que tengo a mi lado? ¿Tendrá más bendiciones que yo? ¿Tendrá menos bendiciones que yo? ¿Estará andando derecho? ¿Estará andando torcido? Pedro cayó en la trampa de la comparación. Y la comparación, amado, es una trampa muy peligrosa. Y no es la primera vez que Pedro mira al costado. Cuando Pedro caminó sobre el agua, mientras Pedro tenía su mirada fija en Cristo, él estaba caminando sobre el agua. Pero cuando Pedro miró al costado, miró la tormenta, miró el viento, empezó a hundirse y Jesús lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amado, el hombre de fe en medio de la tormenta camina hacia adelante mirando al Señor. No mira al costado, su mirada está fija adelante, su mirada está fija en la cruz del Calvario. Y en ese momento Pedro vuelve a caer en el error de mirar al costado para pensar qué es lo que va a pasar con los que están alrededor. Y cada vez que tú y yo miramos al costado y caemos en la trampa de la comparación, posiblemente nos llenamos de amargura,
¿Y por qué? Porque preguntamos cosas como, ¿por qué Él tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué el Señor le da a Él más bendiciones que a mí? ¿Por qué Él tiene ese don y yo no tengo? ¿Por qué Él siempre sonríe? ¿Por qué a Él le va bien y no a mí? ¿Por qué Él tiene una linda familia y yo no? ¿Por qué tiene una grande casa y yo no? Y sabes, casi siempre cuando comparamos nosotros miramos para arriba, no miramos para abajo. Lo que te quiero decir con esto es que nosotros tendemos a mirar personas que tienen más que nosotros y empezamos a compararnos y nos llenamos de amargura y nos olvidamos que existen miles y millones de personas, seres humanos, que tienen mucho, mucho menos que nosotros. Pero nosotros nos fijamos en los de arriba y no solo nos quedamos ahí, sino que le reclamamos a Dios y le preguntamos a Dios, ¿por qué Él tiene más? ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? Y sabes que Dios nos dice en un momento lo que le dijo a Pedro, ¿sabes? A ti no te importa. Mira hacia adelante y sígueme. Dios no es deudor de nadie. Dios no te debe nada a ti. Dios no me debe nada a mí. Es muy difícil que nosotros podamos reclamarle a Él. Yo sé que muchos no pueden evitar la comparación y permíteme darte un consejo saludable. Cuando compares, mira hacia abajo. Recuerda que hay muchos que tienen mucho menos y eso nos da la visión de agradecerle a Dios por lo mucho que tú y yo tenemos. El Señor nos ama a todos por igual, pero trata a cada persona en particular. Cuando nosotros comparamos tenemos la tendencia a sentirnos mal. Y al sentirnos mal nos detenemos. Al sentirnos mal ponemos nuestra mirada en cosas que no debemos poner. Muchas veces vemos personas que roban, vemos personas que mienten, pero tienen éxito. Y nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué esta persona que es mala tiene éxito? Déjame decirte algo, dice la palabra de Dios que Él los juzgará. Pero lo que tú y yo debemos hacer es no mirar a otras personas, nosotros debemos mirar a Cristo. Mirar hacia adelante y mantener nuestra conducta, mantener nuestros principios y mantener nuestros valores. Los tiempos cambian, el mundo cambia y muchos se olvidan de sus valores, pero tú y yo que somos hijos de Dios debemos seguir a Cristo y los valores de Cristo son eternos. Él nunca cambia y cuando lo seguimos a Él no cambiamos porque nuestra mirada está en Cristo. Dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si yo sigo a Cristo, lo que pase a mi alrededor no me quita mi mirada de la cruz del Calvario. Dice Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú y yo estamos viviendo momentos muy difíciles. Momentos que cambiarán no solamente el rumbo de esta nación, sino del mundo entero. Es un tiempo que va a cambiar la historia de todo este planeta. Muchos de nosotros hemos luchado contra el virus, muchos de nosotros hemos visto seres queridos luchar contra el virus, muchos hemos perdido personas amadas en esta lucha y no es la única batalla que tenemos. Estamos peleando contra el miedo, contra la desilusión, contra la incertidumbre, contra la duda. Así como los discípulos frente a la cruz, cada uno de nosotros tenemos reacciones diferentes frente a este momento que estamos viviendo. Nuestro alrededor tiembla
y la tormenta nos ataca por todos lados. Tú y yo cada día nos levantamos para tratar de sobrevivir y la palabra de Dios nos dice que debemos mirar siempre adelante, puestos los ojos en Jesús, el consumador y el autor de la fe. Cuando tú pones tu cara hacia el sol, no miras las sombras. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, Él nos renueva, Él nos transforma, Él nos da propósito, Él nos da una identidad. Amado hermano, amada hermana, no mires las sombras, mira la luz de Cristo, no mires lo que pasa a tu alrededor, fija tus ojos en Cristo. Él le dará propósito a tu vida, Él traerá gozo a tu corazón. Si tienes miedo, si tienes desilusión, Dios está dispuesto a sanarte. Dios quiere abrazarte, Dios quiere tocarte, Dios quiere sanarte. Lo único que Él quiere es que nosotros nos rindamos a sus pies. Pedro negó a Jesús, Pedro huyó, pero al tener un encuentro con Cristo, otro Pedro salió de ese encuentro. Y cuando tú y yo tenemos un encuentro profundo, personal e individual con Cristo, nuestra vida es transformada. Amado hermano, que Dios te bendiga. Busca a Cristo diariamente, lee su palabra, ora y medita y sigue siempre a Cristo. No mires a los lados. En medio de lo que estamos viviendo, Cristo es nuestra luz y nuestro refugio. Permíteme orar. Amado Dios, te agradecemos porque tú, Señor, eres la luz en medio de estas tinieblas que vivimos. Gracias porque tú nos das dirección. Gracias porque tú nos das identidad. Gracias porque tu Hijo Cristo vino al mundo y caminó entre nosotros. Y gracias, Dios, porque tú nos amas a cada uno individualmente. Ponemos nuestras vidas en tus manos, reconociendo que sin ti nada somos. Te amamos, Jesús, en tu santo nombre. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Familia, ha llegado una parte muy importante, que es nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Permíteme leer en la palabra de Dios en Levítico 27:30, y su palabra dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Te invito a que oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres perfecto, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia es siempre con nosotros. Señor, como dice tu palabra, queremos venir en este momento, Padre, a dar de ese fruto que tú nos das. Tú nos bendices con trabajo, Padre. Tú nos bendices con alimento, Señor. Y queremos darte de lo mucho que tú nos has dado. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor. Sabemos que todo viene de ti y todo es por ti. Te damos gracias porque fiel eres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero decirles, hermanos, que hay dos formas de dar en línea. Una sería visitando nuestro sitio web www.thebridgeli.com/giving, o la otra forma sería por medio de texto, sería thebridge-give al 77948. También quiero decirte, hermanos, que nos puedes seguir por medio de todas nuestras redes. Recuerda que tenemos diferentes actividades durante la semana. Te damos la más cordial bienvenida y síguenos a través de todas estas líneas. Seguimos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Qué bueno que tú decidiste hoy, en este precioso domingo,
escuchar de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en el poder adorar al Dios que vive y viene pronto. ¿Por qué no me dejas orar por ti hoy en este día? Extiende tus manos para poder recibir la bendición que Dios tiene para ti. Oramos. Dios Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que escucha mi voz en esta tarde. Te pido, Señor, de que los cuides, los guardes, Señor, que les ayudes a ellos no caer en la tentación, Padre, pero líbranos de todo mal, Padre. Líbranos de todo virus, líbranos de todo aquello que no es nuestro propósito en la vida. Queremos cumplir lo que tú has puesto en nuestros corazones en hacer en estos tiempos. Estamos listos para recibir de la nueva bendición de esta semana. Hoy te pido, Señor, de que tu rostro resplandezca sobre sus vidas y que toda esquina de donde ellos se encuentren, tú satures sus vidas con tu paz. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y yo sé que vas a tener una semana llena de victoria.